En esos tiempos una isla era mucho más pequeña si nadie la habitaba. Cuando alguien llegaba, la isla se hacía grande. Lewan, la isla que habían habitado los Lulus, estaba desierta desde que los Lulus partieron hacia el mar. Solo el brujo Welenkin la visitaba de tanto en tanto. De manera que la isla de Lewan, con tanto silencio, dormía apoyada en sus grandes monumentos. Sin embargo, era una isla, y el ruido de una balsa por el agua fue suficiente para despertarla y ponerla alerta. Eran dos mujeres las que se acercaban, una muy joven, y una muy anciana, muy anciana. ¿Qué estarían buscando? ¿Qué hacían por allí cuando el continente estaba acorralado? ¿Qué pretendían estas dos desamparadas con la guerra en los talones? Cuando la anciana se puso de pie sobre la balsa para atisbar el sitio al cual se dirigían, la isla cambió de color y de parecer. Wilquilén no dudó en saltar al agua apenas fue posible. Arrastró la pequeña embarcación hasta la arena y tomó las manos de la anciana para ayudarla a bajar. Se divirtió viendo que sus palmas, las palmas de la anciana, la sombra, seguían pintadas de azul. «Ten cuidado, siempre caminas desatenta». Wilquilén había encontrado a alguien a quien guiar, alguien que andaba por el mundo mucho más imprudentemente que ella misma. Por eso había abandonado a su familia sin preguntarse si hacía lo correcto. «Porque de otro modo tú andarías sola y sin cuidado si no estuviera yo». Por una anciana que nunca le había dicho su nombre, Wilquilén se alejó de paso de los remolinos en una balsa de troncos. «Cuando logre encontrar un refugio para nosotras, vas a explicarme por qué te empecinaste en venir hasta acá. ¿Y qué es lo que buscas?» «Una respuesta», dijo la anciana. «¿Cuál respuesta?» «Una que no puedo escuchar con claridad». Wilquilén no siguió insistiendo porque tenía puesta su cabeza en las grandes moles de piedra que alcanzaba a ver desde allí y andaba queriendo inventarle nombres, encontrarle formas y hacerlas amigas. «Junto a aquella que se ve cerca y que llamaremos pozo, porque en realidad parece un pozo al revés, pasaremos nuestra primera noche en este lugar. ¿Sabes una cosa?» «¿Qué?» «Me gusta esta isla. No sé todavía por qué te empeñaste en venir aquí, pero tengo el apetito que me viene de estar alegre». Wilquilén cargó sobre sus hombros lo poco que traían y empezó a caminar. «Ahora no te pongas vieja floja. Hay mucho que hacer antes de la noche. Vamos hasta el pozo. Allí comeremos y nos armaremos un camastro de paja fresca». Cuando llegó la oscuridad a la isla que fuera territorio del pueblo de los Lulus, Wilquilén y la anciana sombra descansaban junto a una hoguera. «¿Tienes pena?» «¿Cómo es la pena?» «¿Ya lo olvidaste?» «Nunca lo supe». Wilquilén se llevó las manos a la frente y movió la cabeza como lamentándose de oír desquicios. «¿Y ahora por qué inventas eso?» Wilquilén aparentaba enojo. «No hay criatura en este mundo que no conozca la pena. Es la pena, decía mi vieja Kush, la que hace gente a la gente y Damasco al Damasco». «Será entonces que olvidé cómo se siente», volvió a decir la sombra. «Ahora estás queriendo que te cuente una historia», se rió Wilquilén. Dio una vuelta en la arena sin cuidarse de dejar sus piernas al aire. Después se fue acercando muy despacio a la anciana hasta que, de pronto, se dejó caer en su regazo. La abrazó y le besó muchas veces las mejillas. Wilquilén no podía saber que detrás de su nuca los ojos de la anciana se transformaban en huecos. Wilquilén no podía saber que detrás de su nuca el rostro de la anciana se torcía en un gesto incomprensible. «Está bien», dijo la inocente. «Voy a recordarte cómo se siente la pena. Pero eso será si tú recuestas tu cabeza en mis rodillas y me prometes dormirte y soñar bonito». La anciana hizo lo que la inocente le pedía. Se recostó en el suelo y puso su cabeza sobre las piernas de Wilquilén.
pero no cerró los ojos. Se quedó mirando el monte lejano donde había parido un hijo de su saliva. Su hijo Misáyanes, que había crecido más que ella misma. Por adorarlo se había despojado de su honor y de su investidura. La pena te puede empezar en distintos lugares, explicaba Wilkilen. A muchos les empieza en el pecho, como una espina. A otros les empieza en el estómago como falta de apetito. A mí me empieza en las orejas porque siempre la pena me llega por los retos de Coicoyén, mi hermana. Mientras la inocente seguía hablando, la sombra pensaba en lo que antes había sido. Antes de su hijo, las criaturas del mundo la respetaron. Era así como vieja Kush le había dicho a su nieta. Todos sabían que su trabajo era doloroso, pero necesario. Era la respetada muerte, la respetada sombra. Pero eso era antes de su hijo. Un poco parecido al invierno. Pero desde la guerra de Misáyanes su tarea había perdido honra, justicia y medida. No es muerte, decían las criaturas, es exterminio. Y eso no se parecía al invierno. Si lo miras bien, seguía Wilkilen, la pena se parece al invierno. Un día se va y tú te das cuenta de que sirvió de algo el invierno. Yo tuve un sentido, pensó la sombra. Así, hablando de penas, Wilkilen se quedó dormida con su cara pegada al cuerpo de la anciana que sentía en su piel el movimiento de las pestañas. Esta niña sueña demasiado. La sombra se apartó de ella con más prudencia de la que hubiera deseado y se fue a recorrer la isla sola. Al amanecer, Wilkilen se despertó tiritando. Buscó por los alrededores y no vio a su ancianita. La llamó 4 veces y no recibió respuesta. De inmediato tuvo una idea que la preocupó. Esta anciana se ha ido y vaya a saber a dónde. Wilkilen hablaba en voz alta y con los mismos gestos de su hermana mayor. Wilkilen estaba jugando. Sin esperar más, corrió hasta la playa, al sitio en el que el día anterior habían amarrado la balsa. La embarcación seguía allí, de modo que la inocente se quedó tranquila. La anciana no se fue en la balsa, pero siguió jugando a la madre. Muy bien. Si quiere desaparecer, que desaparezca. Ya va a volver cuando las tripas le pidan pescado. Ya va a volver. Le pareció suficiente con eso y se puso a juntar los caracoles que esa noche había dejado la marea generosa del Lalafque. Un saludo desde el mar le hizo levantar la cabeza. Wilkilen miró, reconoció al que se acercaba y por instinto se estiró la ropa y se arregló el cabello. Más hermoso que ayer. Y era verdad, porque por poca que fuese la belleza que por esos días andaba por el mundo, Huelenquín, el brujo Huelenquín, atraía la belleza consigo. El brujo de la tierra, Huelenquín, llegó a su lado con la ropa empapada. «Puedo hacer fuego», se ofreció Wilkilen. «No es necesario, el sol está saliendo». Huelenquín miró fijamente a Wilkilen. «¿Qué haces tú aquí?» «Junto caracoles». «Es cierto», dijo Huelenquín el brujo, señalando los que la inocente había dejado caer en su afán de hermosearse. ¿Tú has venido hasta la isla solo a juntar caracoles cuando todos estamos rodeados de guerra?» Wilkilen bajó la mirada y puso uno de sus pies sobre el otro. «No solamente juntar caracoles. Estoy cuidando a alguien yo». Huelenquín el brujo terminó de convencerse de aquello que hasta ese momento solo sospechaba. «Alguien que lo hará mejor que nadie porque desconoce lo que está haciendo», había dicho Cupuca. «Alguien ya se está encargando de la muerte». Wilkilen no supo por qué el brujo de la tierra la miraba con ojos tan suaves, y menos todavía por qué la llevó contra su cuerpo frío y la mantuvo abrazada durante un largo rato. Wilkilen no entendió, pero se llenó de amor. Antes de apartarla, Huelenquín el brujo la besó como un día lo hizo.
Cuídate, dijo con los labios pegados a la frente de Wilquilén. No te asustes por mí. Wilquilén se soltó del abrazo en el que hubiera querido quedarse para siempre. Ella es un poco loca, pero muy buena, ¿eh? ¿Me estás diciendo ella? Repitió el brujo. Sí, ella. ¿Y por qué ha querido venir ella a esta isla? No sé, cuando se lo pregunto dice cosas extrañas. ¿Cómo cuáles? Cercada por los ojos de bosque, Wilquilén se puso a hablar sin respiro. Y dice que era su obligación llegar hasta el fin del sur para ver que todo estuviese sucediendo según el mandato de un hijo que ya tiene. La pobre anciana habla siempre de su hijo. A veces parece que lo amara y otras veces. Pero está loca, así que ni tú ni yo debemos hacer caso de sus palabras. Muchas veces le escucho preguntarse en voz alta cuál de los dos, si ella o ese hijo suyo, es más poderoso. También habla de su destino, de su honra, y así muchas charlatanerías propias de su mala vejez. Pero eso sí, es empecinada como nadie que yo conozca. Creyó con su cabeza que debía venir aquí por una respuesta, por eso, para cuidarla, yo tuve que seguirle los pasos. ¿Y cómo es ella? Ven conmigo para conocerla. Ya debe haber regresado de su paseo. Vivimos en aquella roca que llamamos Pozo. Welenquín sintió la tentación de ver frente a frente a la madre de Misáyanes. Welenquín vaciló ante la mano extendida de la inocente, pero recordó la voz tronante de Cupuca. Atiende bien, Wilquilén. Tienes que prometerme que no le dirás a tu anciana que me has visto a mí. Si lo hicieras, ocasionarías grandes daños. Lo prometo, dijo la inocente, que nunca preguntaba lo innecesario. Welenquín la tomó por los hombros con firmeza. Ella está loca, sin embargo tú no lo estás y yo tampoco. Estamos en medio de una guerra, Wilquilén, la misma guerra que se llevó a Dulcancel y a Cume, la misma que se llevó a aquellos enormes zapallos que crecían cuando tú eras pequeña, ¿recuerdas? Wilquilén recordaba. Entonces, no menciones mi presencia en esta isla. ¿Entendido? Si tú no hablas y el resto de las criaturas hacen lo suyo, algo será posible. Oh, ¿será posible que regresen Dulcancel y Nicume y los zapallos enormes? Welenquín sonrió. Esta niña sueña demasiado, pensó. Wilquilén, la pequeñita, no quería que su amor se fuera. Podríamos seguir juntando caracoles, ¿no? Inventó. No, ella podría aparecer y ya sabes que no debe verme, ni tú se lo vas a decir. Welenquín comenzó a andar en dirección opuesta al sitio que la inocente había señalado como su refugio. Wilquilén lo vio alejarse y no quiso. ¡Welenquín! Llamó abriendo sus negros ojos y blanca su risa para que él viera lo bonita que había nacido. El brujo de la tierra, Welenquín, giró a mirarla y vio a una niña diciéndole adiós con las manos arenadas. Wilquilén no podía saber que aquel brujo debía esperar más tiempo para enamorarse y que sólo se enamoraría cuando una mujer desmedida y confusa, sin nombre y sin aldea, apareciera en la noche de los confines, desapareciera en los amaneceres. Welenquín, el brujo, sonrió y le dio la espalda a la niña hermosa. Y sin embargo se alejó con la sensación de que algo quedaba sin saldar, como si hubiese debido regresar y destrenzar el cabello de Wilquilén. Welenquín, el brujo, había llegado a la isla buscando un lugar donde ocultar la piedra alba. La guerra se encimaba y ya no podía llevarla consigo. Era necesario encontrar un sitio que fuera seguro por siglos, un sitio contra el estropicio de los cataclismos, el escándalo de los ejércitos y la eternidad de las hormigas. Una vez que lo hallara, iba a guardar el único recuerdo del paso de los Lulus por el mundo. Una piedra alba de color negro. Mientras él buscaba el escondite apropiado para ocultar el tesoro de los Lulus, Wilquilén regresó al pozo
La anciana estaba esperándola. Ya sabía yo que el hambre te traería de regreso. La sombra no respondió. ¿Dónde estuviste escondida? Te llamé 4 veces hacia los 4 lados y nada. Corrí a la playa para ver si estaba nuestra balsa, entonces supe que no te habías marchado. Después me puse a juntar caracoles y así estuve hasta que... Wilkilén comprendió que ya no alcanzaba con callarse, hacía falta mentir. Hasta que recordé tu estómago. Vamos a buscar comida. ¿Por qué te soltaste el cabello?, preguntó la sombra. Para andar despeinada como tú y parecer tu hija, dijo Wilkilén y corrió a perdonarla. La sombra se dejó abrazar sin resistencia y apoyó sobre la cabeza de la inocente una mano tiesa. Has crecido un poco esta mañana. Un rato después, la inocente y la sombra estaban en la orilla cosechando pequeños animales de la arena para alimentarse. La sombra se acercó al agua. La inocente llegó a su lado. Pequeña, ¿quién es más grande a tus ojos? ¿La muerte o el odio? La inocente se quedó pensando si esa sería la respuesta que la anciana tanto buscaba. Escucha lo que pienso. Toda criatura se cansa un día de cruzar ríos, entonces pide reposo. Pero no sé de ninguna criatura que se canse de amar y pida odio. Además, la muerte camina de una vida a otra y el odio no camina. Así que yo digo que es más grande la muerte, porque los que caminan saben silbar y además... ¡Cállate! La sombra habló con tal violencia que los ojos de Wilkilén se desbordaron de llanto. La sombra sumergió sus manos en el mar y las restregó sin misericordia para quitarse las líneas azules que Wilkilén le había pintado. ¿Ya no te gustan?, la inocente habló con la voz entrecortada. La anciana no respondió y siguió pasándose agua y arena por las palmas de sus manos. Cuando terminó, se secó las manos en su mano. Después las puso frente a sus ojos. Wilkilén se acercó para ver lo que había sucedido. Las manos de la sombra estaban limpias, salvo por una línea que ni siquiera se había desleído en sus contornos. Azul y perfecta, curvada en la palma izquierda, persistía una línea. Wilkilén aplaudió, porque así de rápido se olvidaba de sus penas. Buenas noticias, vieja Kush siempre decía que esa es la línea mejor. ¡Cállate!, suplicó la sombra, ahora un poco más suavemente.